Feliz sábado para todos. Este es un día muy especial. Es un día de bendición y es un día dedicado a nuestra comunión con nuestro Dios. Y créanme, hermanos míos, que no hay mejor comunión con Dios que la que se establece por medio de su santa palabra. Si permitimos que Dios en esta hora nos hable por medio de su palabra, estaremos en perfecta comunión con nuestro Dios, porque Él en esta hora tiene un mensaje para nosotros. Hermanos míos, Dios tiene un evangelio repleto de poder. Dios nos ha dado un mensaje poderoso, hermanos míos. Y ese mensaje es necesario que hoy, más que nunca, atención, hoy más que nunca antes, lo podamos creer, lo podamos amar y lo podamos llegar a vivir. Quiero pedirle de manera expedita y no estaba preparado. Quisiera pedirle a Johan si él puede buscar en internet y descargar. Si no lo puede descargar, puede ir al White State y allí lo puede buscar en español. 3 libros. Vamos a citar 3 libros de manera especial en esta hora. Vamos a citar El Camino a Cristo, El Deseado de Todas las Gentes y El Conflicto de los Siglos. 3 de los principales libros de la hermana White que van a servir de nuestro apoyo para este mensaje que el Señor ha preparado para nosotros. Quiero pedirles, hermanos míos, que en el nombre del Señor Jesús, por unos breves minutos, usted se olvide del tiempo. Si eso es posible en un país como los Estados Unidos, en donde el tiempo es dinero, yo le pido en el nombre de Jesús que hoy se lo proponga. Olvídese del tiempo y escuche el mensaje que la palabra del Señor presenta hoy para nosotros. Escúchelo, abra su mente y su corazón y pídale al Señor que le hable en esta hora. Yo quiero decirles que el Señor hoy nos ha traído un mensaje basado en su palabra y antes de compartir este mensaje, quiero que juntos podamos leer 2 versículos de la Biblia, 2 textos. El primero lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2. Estos 2 textos que vamos a leer son los 2 textos que sirven como no introducción, sino como premisa para que usted y yo podamos introducirnos al tema. 1 Corintios capítulo 2 y luego vamos a leer Juan capítulo número 7. 1 Corintios capítulo 2, comenzamos en el versículo número 12, versículos 12 al 16 rápidamente y luego vamos a Juan capítulo 7, versículos 15 al 17. La palabra del Señor declara en 1 Corintios 2, versículos 12 al 16 lo siguiente. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido ese espíritu? La palabra lo dice, para que reconozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña, o no con palabras de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y por qué eso es así? Versículo 14. Miren por qué eso es así. El versículo 14 lo dice, pues el hombre natural, allí no dice animal, pero no se preocupen, en la Biblia en griego es el hombre carnal, el hombre en su estado natural. Dice, pues el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón no las percibe? Porque le son locura y no las puede entender, porque estas cosas se han de examinar como espiritualmente. Y ahora vamos con Juan capítulo 7, versículos 15 al 17, para que veamos
que allí también el Señor Jesús, antes de enseñar doctrina, apeló a la voluntad del hombre para entender. Repito, antes de Jesús enseñar doctrina, apeló a la voluntad del hombre para que mediante esa voluntad pueda entender. Dice el Señor en Juan 7, 15 al 17 lo siguiente. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras, no habiendo aprendido? ¿Cómo sabía Jesús lo que enseñaba si no había estudiado? Versículo 16, respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el versículo 17 apunta a dónde queremos partir. El que quisiere hacer su voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo por mí mismo, dijo Jesús. En otras palabras, para que usted pueda entender la doctrina de Dios, usted tiene que querer hacer la voluntad de Dios. O lo que es lo mismo, solo entiende de Dios quien quiere obedecerle. Ese axioma de la voluntad como posibilitador del conocimiento de Dios es demasiado importante. Porque si yo no quiero obedecer a Dios, yo me puedo leer la Biblia en un día, pero no voy a captar nada, porque el único individuo que entiende las cosas de Dios es el que pone su voluntad en Dios para querer obedecerle. Habiendo dicho esto, entonces tomemos este mensaje como ha de tomarse, como un mensaje espiritual, y sepamos que solamente lo abrazará quien desee obedecer a Dios. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante la presencia de tu santa palabra, Señor. ¿Y qué mente es suficiente para comprenderla, sino a través de tu Espíritu Santo, Señor? Por tanto, en esta hora clamamos para que envíes a tu Espíritu Santo y pueda poseer nuestras mentes y corazones y enseñarnos tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La impresión era maravillosa, pues la criatura que estaba delante de ellos era una criatura única en todo el universo. No había ni en las cortes celestiales, ni en los vastos mundos, una criatura de la cual hasta ese momento se hubiese dicho que ella era imagen y semejanza de Dios. La criatura que los ángeles tenían al frente era única en su especie. Esa criatura había sido formada por medio de las perfectas manos de Dios y había recibido de Dios aliento de vida para llegar a ser un ser viviente a imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles no podían comprender por qué, pero esa criatura de ahora en adelante sería el libro de texto para todo el universo. Esa criatura y el mundo que ella habitaba sería de ahora en adelante el lugar en donde Dios demostraría que Satanás estaba equivocado y que el gobierno de Dios es justo y perfecto. Esa criatura en todo el universo sería el lugar en donde todo el poder del cielo empeñaría su palabra hasta conseguir lo que Dios se había propuesto. Esa criatura decidiría el conflicto. Esa criatura sería de ahora en adelante aquella en la cual Dios desplegaría todo su poder para demostrar que su ley es amor y se puede obedecer.
Esa criatura era el ser humano, el hombre creado a imagen de Dios, perfecto en pensamiento y físico. Esa criatura fue puesta en el Edén para mostrar cuán grande está Dios dispuesto a ir, cuán lejos, cuán grande es el amor que Dios tiene por su universo. Pero la impresión de los ángeles fue aún mayor cuando esa criatura fue puesta en tentación. Génesis, capítulo número 2, nos declara lo siguiente. Vayamos allá. Génesis, capítulo número 2, versículos 15 al 17. La palabra del Señor declara que en aquel paraíso, en aquel jardín perfecto en todo aspecto, Dios puso al hombre una prueba de lealtad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, otra manera de traducir sería, mas el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice el texto en hebreo, con toda seguridad, ese día morirás. Una prueba de lealtad en un lugar perfecto solamente significa una cosa. Una prueba de lealtad en el jardín del Edén solamente puede significar una cosa. El hombre había sido creado ya en medio del conflicto de los siglos. El hombre había sido creado en medio de la gran controversia entre Dios y Satanás. Una prueba de lealtad para el hombre perfecto recién creado solo puede significar que Satanás lo había pedido para tratar de demostrar su tesis que no pudo demostrar en el cielo. Una prueba de lealtad en el jardín de Edén solamente puede significar que el hombre debía aprobarla para disfrutar de todas las glorias celestiales, o caer en ella cautivo de Satanás. Por eso es que después de tal perfección de relato de Génesis 1 y 2, el capítulo 3 irrumpe con la fuerza de que solamente los autores bíblicos lo pudieron comprender, con la fuerza de un escritor maravilloso. Génesis 3 irrumpe diciendo en el versículo 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había puesto. ¿De dónde salió esa serpiente? ¿Qué hacía una serpiente astuta en medio del jardín? Jamás lo podemos comprender desde Génesis. Necesitamos la revelación completa de la Biblia para entender lo que hacía una serpiente en el jardín de la perfección. La palabra del Señor dice lo siguiente en 2 versículos. Dejen un dedo allí en Génesis, por favor, Génesis capítulo 3, y vayan conmigo a 2 versículos de la Biblia. El primero de ellos va a ser la primera epístola de Juan, primera epístola de Juan, capítulo número 3 y el versículo número 8. Y luego vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, para ver de qué se trata esto
¿Qué estamos viendo en este jardín? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, la palabra del Señor declara lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. El que hace pecado está en armonía con Dios. ¿Dice así? No. El que hace pecado es del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué una persona, por qué un individuo que hace pecado es del diablo? Dice la palabra. Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y luego ponemos juntos esos dos textos y extraemos una conclusión. Apocalipsis 12, 9. ¿Cómo dice la palabra del Señor allí? Dice así. Después de hablar de una gran batalla celestial, Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué se le llama serpiente antigua? ¿Tendrá algo que ver con esta serpiente que aparece en el primer libro de la Biblia? Oh sí, tiene todo que ver. La palabra de Dios declara, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. La serpiente que se encuentra en Génesis capítulo 3 no es otro que el mismísimo antagonista de Dios, el enemigo de Dios, el acusador de los hermanos. Es Satanás. ¿Y por qué Satanás estaba allí? Porque el que hace pecado es de él. Por tanto, su única intención al aparecer en Génesis 3 es lograr que esa criatura recién creada, perfecta, a la imagen y semejanza de Dios, dejara de estar en armonía con Dios para estar con Él. La única razón que Satanás tenía para estar allí era ver si haciendo caer a esa criatura perfecta podía ganarlo para su servicio, si podía arrebatárselo como un predador de las manos de Dios y lo atraía hacia su reino. La única razón por la cual Satanás aparece en Génesis 3 es para ver si puede hacer del hombre imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza de Él. Si puede hacer de una criatura perfecta un demonio como sus seguidores. Por eso aparece en Génesis capítulo 3. Ahora noten lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor declara que Satanás pone a prueba al hombre y a la mujer. La palabra de Dios declara que la mujer cae en la tentación por medio de un engaño. Y la palabra de Dios declara que esa mujer engañada se hace copartícipe con Satanás y se vuelve una cotentadora de su marido. Y al tentar a su esposo cae por medio de la duda de la palabra de Dios. ¿No era esa la misma Eva tan hermosa y espectacularmente diseñada, con su tez rosado y su cara hermosamente perfilada, con ojos brillantes y una fruta mordida que tentadoramente lo invitaba a comer? ¿No estaría errado el Creador al decir que un mordisquito de ese fruto traería la muerte? ¿No será que la serpiente tenía razón? ¿No será más bien que Dios se ocultaba un conocimiento? ¿No será más bien que Dios exageró y una sola probadita de ese fruto me devolverá a la armonía con Eva? Pensó Adán. Y cayó. Comió del fruto, así también como la mujer. Ahora bien, ustedes conocen el resto de la historia, pero lo que hoy queremos hablar y lo que hoy queremos estudiar es lo que Dios se propone hacer en medio de ese escenario. ¿Cuál era el escenario que ahora tenemos por delante? Los ángeles tenían ahora delante de sí ya no un ser creado a la perfección. Ahora tenían delante a un ser
que habiendo sido creado a la perfección a imagen de Dios, ahora pertenecía al otro bando. Ahora era un súbdito, no de Dios, sino de Satanás. El camino a Cristo, capítulo número 2, nos dice lo siguiente. ¿Pudimos conseguirlo, Johan? Oh, sí. Muchas gracias, Johan. Capítulo número 2. Vamos a poner lo más grande que podamos la pantalla, a ver si podemos leer el primer párrafo del camino a Cristo. ¿Cuál era el escenario que tenemos ahora? ¿Cuál era la escena que los ángeles tenían delante de sus ojos? ¿Cuál era el escenario del gran conflicto? El camino a Cristo, el primer párrafo del capítulo 2, declara lo siguiente. El hombre estaba dotado originalmente, ¿de qué cosa? De facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con su Dios. Sus pensamientos eran puros. ¿Los pensamientos de quién eran puros? ¿Los pensamientos de quién? Del hombre. Y ahora noten lo que dice aquí. Pero por la desobediencia. Un poquito más. Ajá, un poquito más de zoom. Eso, ahí está. Vamos a centrarlo y leemos todos juntos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. El hombre fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. A ver, una pregunta. ¿La intervención de Dios va a cambiar el escenario? Oh, sí, la intervención de Dios se propone cambiar el escenario. ¿Cuál era el escenario? El hombre se había hecho súbdito de Satanás. ¿Y cuál es su principal síntoma? No puede estar en armonía con Dios. No puede el hombre obedecer a Dios. Los deseos de su corazón son de continuo mal. Su mente no puede obedecer la ley de Dios, aunque quiera y se esfuerce. El hombre no tiene poder para obedecer a Dios. Pero la intervención de Dios se propone cambiar semejante escenario. De no ser así, el hombre habría sido súbdito de Satanás por siempre. Pero Dios se propuso cambiar las cosas. Dios se propuso intervenir en semejante escenario caótico. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Permítanme saltar lo que Dios le dice al hombre y a su mujer, porque ustedes saben la historia. En la historia Dios interroga a la mujer y le echa la culpa a su marido, Dios interroga al hombre, el hombre le echa la culpa a su mujer, Dios interroga a la mujer le echa la culpa a la serpiente y ahora Dios interviene e interpela y le habla directamente a la serpiente y al enemigo detrás de su posesión. Dios le habla a la serpiente, al animal también, y ahora al enemigo que la había tomado, a Satanás. Dios le dice lo siguiente. Génesis 3, versículos 14 y 15. Vamos allá. Génesis 3, versículos 14 y 15. Leemos el capítulo número 3, versículos 14 y 15. En la Biblia el Señor nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién le está hablando Dios allí? A la bestia, al animal. Ahora Dios le habla nada más y nada menos que al enemigo que está detrás de su posesión. Y queridos hermanos, leamos este texto con una pregunta en mente.
Cuando Dios habla y dice algo, does he mean it? ¿De verdad dice lo que está diciendo? Cuando Dios dice algo, ¿de verdad quiere decir lo que está diciendo? ¿De verdad lo dice? ¿O Dios habla a la ligera? ¿Será que Dios habla a la ligera y profiere palabras que después no pueda cumplir? Haciendo votos como quien es mejor no prometer que no cumplir. ¿Será que Dios habla a la ligera o Dios en realidad dice lo que dice? Lean conmigo, Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Génesis 3:15. Dice así el Señor. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién es ese ti? Y enemistad pondré entre usted, serpiente, entre usted, Satanás, y la mujer. Ahora bien, ¿quién era la mujer en ese momento? ¿Quién era la mujer en ese momento? Miren por favor el mismo capítulo, Génesis 3, versículo número 20. ¿Quién era la mujer en ese momento? Génesis 3, 20. Mira lo que dice aquí, la palabra del Señor es maravillosa. Dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es decir, cuando le habla a la mujer, no le está hablando solamente a la mujer, le está hablando a todos los vivientes que vienen después de ella. Vamos ahora nuevamente a Génesis capítulo 3, versículo 15. El versículo 15 declara Dios lo siguiente: y enemistad pondré entre tú, Satanás, y el ser humano. Quiero hacerles una pregunta. Si Dios declara que Él va a poner enemistad, ¿qué era entonces lo que existía antes de que Dios ponga esa enemistad? ¿Qué existía? Amistad, armonía. Por esa razón, dice la inspiración, en el capítulo titulado El peor enemigo del hombre en el conflicto de los siglos, lo siguiente. Conflicto de los siglos, capítulo número 31, el peor enemigo del hombre. La hermana Elena de White dedica un capítulo completo del conflicto de los siglos para comentar ese versículo, Génesis 3:15. Y miren lo que dice allí. Dios declara, dice Elena de White, conflicto de los siglos, capítulo 31, párrafo 2. Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Qué pasó? Si Dios dice, voy a poner enemistad, quiere decir que había entre el hombre y Satanás, ¿qué cosa? Armonía y amistad. Y quiero, hermanos queridos, desde ya que a ustedes les quede bien claro una cosa. La enemistad del hombre con Satanás solamente es obra de Dios. La armonía con Satanás es obra de Satanás, pero la enemistad del hombre con Satanás es obra de Dios. Ahora miren lo que va a pasar aquí. ¿Será que cuando Dios dijo, voy a poner enemistad, Dios en realidad estaba prometiendo lo que estaba diciendo? ¿Será que cuando Dios dice, voy a poner enemistad, Dios en realidad tiene la intención de hacer lo que está diciendo? Oh, hermanos míos, Dios no profiere palabras a la ligera. Dios se propone hacer todo lo que dice. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar cómo Dios va a alcanzar
semejante cosa? ¿Cómo Dios va a hacer que el hombre y Satanás ya no estén más en paces, sino que vuelvan a ser enemigos? Dios se propone que Satanás y el ser humano dejen de ser amigos y se conviertan en enemigos. En otras palabras, Dios se proponía, mediante esta promesa, volver a rescatar al hombre del bando satánico y hacerlo nuevamente un perfecto hijo suyo a imagen de Jesucristo. ¿Cómo iba Dios a lograr semejante cosa? Quiero que ustedes sigan leyendo el resto del versículo. Génesis 3:15 nos dice lo siguiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre quién y quién, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa la palabra simiente? La palabra simiente es lo mismo que semilla. La palabra simiente o semilla derivan de una palabra hebrea que se utiliza allí, que es la palabra zará, que quiere decir nada más que descendencia. Lo que Dios está diciendo es: mira, Satanás, yo voy a volver a poner enemistad entre tú y el ser humano. Y voy a poner enemistad entre tu descendencia y la descendencia del hombre. Y ahora Dios le dice algo a Satanás que es impresionante. En el idioma hebreo Dios utiliza la tercera persona del singular, pronombre, y le dice él. Ya no es un problema entre una descendencia incógnita y Satanás. No, señor. Ahora el problema es entre un descendiente singular masculino, un hombre, un varón que Dios iba a traer para pisarle la cabeza a la serpiente. Por eso dice el versículo: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Satanás es lo siguiente: mira, Satanás, yo voy a volver a poner enemistad entre tú y el ser humano. Y para lograrlo, voy a traer a un descendiente de mujer. Voy a traer a un ser humano que va a levantar su pie, aplastará tu cabeza mientras le muerdes el talón. Hermanos míos, Dios estaba diciendo que nacido de mujer, como uno de nosotros, de carne y hueso, nacería un perfecto y completo Salvador. Dios estaba anunciando que de carne y hueso vendría a la tierra uno que le aplastaría la cabeza al enemigo de Dios. Por esa razón, la palabra del Señor nos presenta el hermoso cumplimiento de esa promesa. Gálatas capítulo 4 y Hebreos capítulo 2. Gálatas capítulo 4 y Hebreos capítulo 2 declaran lo siguiente. Vamos allá. Gálatas capítulo 4, versículos número 4 y Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 dice así: mas venido el cumplimiento del tiempo. Oh, gloria a Dios. Los propósitos de Dios no conocen ni demora ni premura. En el mismo instante en que el reloj divino marcó la hora exacta, Cristo nació de mujer, nacido bajo la ley, en Belén, para que Dios cumpliera su promesa. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Hermanos míos, Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios estaba enviando a su descendiente, aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás, a un descendiente no muy lejano de nosotros, a un descendiente como uno de nosotros. La palabra del Señor lo declara en Hebreos capítulo número 2. Leamos por favor Hebreos 2,
versículo 14. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 2:14 en adelante el Señor dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué está diciendo la Biblia acá? ¿Cómo lo podemos traducir mejor? La Biblia está diciendo, así que, debido a que, por la razón de que los hijos, es decir, los hombres, son de carne y hueso, Él, Jesús, también participó de lo mismo. Hermanos míos, Dios estaba diciendo en Génesis 3:15 que enviaría a un descendiente de mujer. Dios estaba diciendo que su hijo se haría humano. ¿Y para qué Dios quería que su hijo se hiciera humano? ¿Con qué finalidad Dios envió a Cristo como hombre y no como ángel? ¿Con qué finalidad Dios envió a Cristo como uno de nosotros y no como un ángel? ¿Por qué razón Dios envió a Cristo de carne y hueso? La palabra del Señor dice, porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué finalidad? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Por tanto, Cristo, como uno de nosotros, destruiría al diablo haciéndose como nosotros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón de que solamente el Hijo hecho humano podía destronar a Satanás? Hebreos lo dice muy sencillamente. Leamos por favor Hebreos capítulo 2, versículos 15 en adelante. Los siguientes versículos nos dicen la razón. Dice así: y librar como uno de nosotros, como nuestro hermano mayor, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Pero mira lo que dice los siguientes versículos. ¿Cómo Cristo logró eso? Versículo 16 dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. ¿A qué se refiere eso? Que Cristo no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Está diciendo que Cristo no vino en forma de ángel, no se hizo un ángel, sino que se hizo como la descendencia de Abraham. ¿Para qué, hermanos míos? ¿Por qué nos convenía como seres humanos que Cristo nuestro Salvador fuese como uno de nosotros? ¿Por qué razón? La Biblia es clara y lo dice en el versículo 17 y 18. Por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a los hermanos. Ya va. Dice la Biblia que Cristo opcionalmente podía ser en todo semejante a nosotros. Dice la Biblia que Cristo tenía la opción de ser más o menos como nosotros, o dice la Biblia que Cristo debía ser en todo semejante como nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo debía ser en todo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, en otras palabras, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que es para con Dios, es decir, en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, ¿por qué Cristo debía ser como nosotros? Dice la Biblia, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Ya va. Dice la Escritura que Cristo sufrió siendo tentado. Dice la Biblia que Cristo padeció siendo tentado. Dice la Biblia que Cristo conoció lo que es la tentación. Oh sí, hermanos míos.
La Biblia dice que Cristo se hizo humano para conocer la tentación, para sufrir la tentación. ¿Con qué finalidad? Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. La razón por la que Cristo debía venir como yo es porque es a mí quien Él desea ayudar. La razón por la cual Cristo se hizo humano es porque debía ayudar al ser humano. ¿Y ayudarlo a qué? Ayudarlo cuando sea tentado. Ya va. Pero Cristo era Dios. ¿Cómo es que Cristo podía ser tentado si era Dios? Abran su Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer, por favor, los versículos número 7. 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Mira, estos versículos están hablando de Jesús. Y mira lo que dicen estos versículos de Jesús. Dice así: el cual en los días de su carne. ¿Quién tuvo días de carne? Jesús. Jesús tuvo días de carne porque se hizo carne. Ahora dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cuando Cristo estaba en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. ¿Y qué beneficio tiene eso para nosotros? Mira lo que dice allí, en el versículo 8. Dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Cristo aprendió como hombre, como usted y yo, a obedecer a su Padre Celestial. Cristo se hizo hombre para saber cómo los hombres pueden ofrecer a Dios súplicas para obedecer al Padre. Cristo aprendió como hombre la obediencia a su Padre. Hermanos míos, esto es demasiado importante. Permítanme leerles una cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, capítulo número 1. Por favor, miren lo que acá dice. Miren qué maravilla lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Dice así la inspiración en el Deseado de todas las gentes, capítulo número 1. Dice así: Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Ya va, miren esto. Vamos a dejar las cosas claras. Hay uno que está interesado en decir y hacernos creer que es imposible obedecer los preceptos de la ley de Dios. Escuchen bien. Hay uno que está interesado en hacernos creer que es imposible obedecer los preceptos de Dios. Dice así: Satanás representa la ley divina, la ley del amor, como una ley de egoísmo. Satanás declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres. ¿De quién es culpa que Adán y Eva hayan caído?
de acuerdo a Satanás, ¿de quién es culpa? De Dios, porque es imposible obedecer la ley. Satanás desea enseñarnos que es imposible obedecer la ley. Por tanto, si Adán y su esposa cayeron en pecado, así como todos los demás individuos han caído en pecado, ¿de quién es culpa? De Dios, porque es imposible obedecer. Esa es la intención de Satanás. Ahora mira lo que más dice. Dice así: Jesús había de desenmascarar este engaño. Y atención, como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó nuestras vicisitudes. ¿Para qué la tomó? ¿Para qué Cristo tomó nuestra naturaleza? Para desenmascarar el engaño de Satanás y mostrar qué cosa. Escuchen. Soportó toda prueba a la cual nosotros estamos sujetos. Y atención cómo termina. Y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido gratuitamente. Ya va. ¿Qué dice aquí la Biblia? Perdón, ¿qué dice aquí la inspiración? La inspiración está diciendo que Cristo tomó la naturaleza humana para desenmascarar un engaño de Satanás. ¿Cuál es el engaño? Que es imposible a los hombres obedecer la ley de Dios. Para esto Cristo tomó la naturaleza humana, para mostrar que Él como hombre no iba a ejercer poder alguno en su favor, sino solamente aquel poder que también a nosotros se nos ofrece. Repito, Cristo toma la naturaleza humana para obedecer a Dios como hombre, no haciendo ejercicio, no utilizando poder de Dios a su favor, sino solamente aquel poder que se nos es dado a nosotros gratuitamente. Por eso Cristo se hizo hombre. Miren cómo termina la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Después de decir que Cristo aprendió la obediencia como hombre, dice así: y consumado, es decir, y habiendo hecho su obra, Cristo vino a ser causa de eterna salvación. Donde dice salud, en realidad se puede decir salvación. La versión antigua dice salud, pero la versión nueva tiene salvación, porque salud y salvación en el antiguo castellano era lo mismo. Dice, y que consumado, Cristo vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Quiere decir que cuando Dios se propuso en el jardín de Edén poner enemistad entre el hombre y Satanás, Dios por medio de Cristo ha provisto los medios para que el hombre vuelva a ser enemigo de Satanás. Oh, hermanos míos, eso es exactamente lo que significa. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 2 y el versículo que no leímos. Vamos a leer Hebreos 2, 17 y 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 2, 17 y 18. ¿Están conmigo? Hebreos 2, 17 y 18. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Dice así: por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que es para con Dios. Es decir, en lo que a Dios se refiere, Cristo debía ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote. Y atención, mire lo que dice aquí. Antes, 17. Terminamos con el 17. Dice, para expiar
los pecados ¿de qué? Es decir, ¿qué significa expiar? Cristo vino como uno de nosotros para borrar los pecados del pueblo, para limpiar el pecado del pueblo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede hacer Cristo eso? ¿Cómo me puede limpiar de pecado? Versículo 18. Dice el Señor lo siguiente. Atención. Dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos míos, quiere decir que Cristo no solamente me perdona, quiere decir que Cristo no solamente por su gracia puede perdonar mi sentencia de muerte. Quiere decir que Cristo no solamente quiere perdonar mis pecados, Cristo quiere poner en mí el poder que hubo en Él para que yo pueda volver a obedecer a Dios como lo hacía en el principio. Mire lo que dice la inspiración, y con esta cita vamos a terminar. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Capítulo 31. Enemistad entre el hombre y Satanás. La señora White dice lo siguiente. Atención. Terminamos con esta cita. Miren lo que dice acá la señora White. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Ya va. Yo toda mi vida escuché que la gracia de Cristo solamente sirve para perdonar mis pecados. Yo toda mi vida escuché que la gracia de Cristo es aquello por lo cual no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Yo toda mi vida escuché que la gracia de Cristo es aquella capacidad suya de disculpar mis pecados y borrarlos. Pero hermanos queridos, aquí hay algo muy, muy, muy poderoso que nosotros tenemos que saber, que tenemos que abrazar y que tenemos que atrevernos a vivir. Aquí dice la señora White, la gracia de Cristo, la gracia que Cristo derrama en el alma. Y quiero decirle, la versión en inglés es mucho más clara. La versión en inglés dice que la gracia que Cristo implants in the soul, implanta en el alma. Cristo pone su gracia no solo para perdonarme delante de Dios, Cristo pone su gracia en mí. ¿Para qué? Mira lo que dice la Biblia. Perdón, la señora White aquí en el capítulo 31 del conflicto de los siglos. Sin esta gracia transformadora. ¿Qué tipo de gracia es la que Jesús pone en mi alma? ¿Qué tipo de gracia es la que Jesús quiere poner en tu alma? Gracia transformadora. Y dice, sin esta gracia transformadora y este poder renovador. Mira cómo le llama la señora White a esta gracia. Le llama gracia transformadora y le llama poder renovador. Atención, gracia transformadora y poder renovador. Mira lo que dice. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. ¿Por qué será que nos ha gustado tanto decir? Hermanos, todos somos pecadores, nunca vamos a dejar de serlo. Hermanos, ¿y dónde está este poder renovador que Cristo puede hacer en mí? ¿Dónde está la palabra de Dios que dice que Él me ha hecho nueva criatura?
¿Dónde está la palabra de Dios que dice, no reine en vosotros el pecado? ¿Dónde está la palabra de Dios que dice que el pecado no se enseñoreará de mí? ¿Dónde está la gracia de Dios que dice que me ha hecho participante de su naturaleza divina? ¿Dónde está esta gracia? ¿Dónde la palabra de Dios que dice que de la misma manera como el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, puede resucitar este cuerpo mortal para que yo viva en el Espíritu? ¿Dónde está ese poder? Oh, hermanos míos, la señora White estaba en lo cierto. Escuchen esto. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero, aquí está, me gusta esto, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta antes reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano usurpador. El poder que Cristo me da me hace capaz de hacerle frente a Satanás. El poder que Cristo me da me hace capaz de resistir firme ante las tentaciones que Satanás ponga delante de mí. Y termina la hermana White diciendo, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, demuestra que en él obra un principio que viene completamente de lo alto. Oh, hermanos míos, ¿qué significa eso para usted y para mí? ¿Qué significa esto para mí, que soy de carne y hueso, que soy un humano más? ¿Qué significa que Dios tiene poder para poner enemistad entre mi persona y Satanás? ¿Qué significa eso para mí? Hermanos míos, significa sencillamente estas palabras. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Satanás asaltó a Cristo ¿con qué? Con sus más violentas tentaciones, pero Cristo fue capaz de resistirlo. Ahora dice, esas batallas, las batallas de Cristo contra Satanás, fueron libradas en nuestro favor. Ahora mira, presten atención. Estas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Ya va. ¿Cómo dice? Que Cristo batalló contra Satanás. Y esas victorias hacen posible que yo no tenga que obedecer. ¿Dice eso? Cristo batalló contra Satanás para que yo no necesite batallar. ¿Dice eso? Cristo le ganó a Satanás en toda tentación para que yo pueda caer de vez en cuando. ¿Dice eso? No, mis hermanos, no lo dice. Dice, Cristo libró esas batallas con Satanás y esas batallas fueron libradas a nuestro favor. ¿Para qué? Dice, esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Atención, Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Ustedes están escuchando eso. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. El tentador puede angustiar, pero no contaminar. El tentador puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener
una lucha denodada contra el pecado y Satanás. Hermanos míos, Cristo vino a la tierra no solamente para perdonar mi pecado. Cristo vino a la tierra para hacerme a mí capaz de librar su batalla. Cristo vino a la tierra no solamente para borrar mi pecado. Cristo vino a la tierra para sacar por medio de su poder el pecado de mí. Cristo vino a la tierra para hacerme capaz de que yo pueda vencer contra Satanás como Él venció en contra de Satanás. Cristo me da poder, Cristo me da su naturaleza divina, Cristo me da su fuerza para que yo pueda volver a obedecer a Dios como Él lo hizo durante toda su vida. Hermanos míos, tú puedes vencer. En Cristo Jesús hay todo el poder del cielo en ti para que puedas vencer. En Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ninguno de nosotros tiene necesidad de caer. En Cristo Jesús podemos resistir la tentación, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque en Cristo Jesús el hombre viejo está muerto y el que vive ahora vive. Cristo Jesús haciendo todo lo que al Padre le complace. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el poder del unigénito de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es fuerza en la tentación. Cristo en nosotros es el poder para resistir al enemigo de Dios. Cristo en nosotros, cumplimiento de las más grandes promesas de Dios. ¿Quieres tú decirle a Cristo hoy, Señor, yo quiero ese poder? Yo quiero el poder para vencer la tentación. Yo sé que soy pecador, pero quiero dejar de serlo en el nombre de Jesús. Yo sé que he pecado, pero ya no quiero caer porque he comprendido que hay poder. Hay poder para ser librado de toda maldad. ¿Hay alguna persona que quiera decirle eso al Señor? Si es así, ponte en pie y volvamos a cantar. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús.